Damos la bienvenida a los estudiantes NAF y a los líderes NAF que nos acompañan de las diferentes direcciones seccionales como son Cali, Girardot, Aguachica, Tunja, Neiva, Ibagué y los estudiantes de Bogotá. El día de hoy comenzaremos a ver los temas relacionados con el temario tributario en el primer eje temático relacionado con generalidades de la DIAN. El tema del día de hoy está relacionado con el tema de cómo es la DIAN. Para él nos acompaña como orientador el doctor José Antonio Leal Hernández. Él es abogado y comunicador. Él pertenece al área de asistencia al cliente de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes de Bogotá. Nos permitimos informarles que este evento está siendo grabado para efectos de servir de herramienta para los demás estudiantes de NAF. Bienvenido, doctor José Antonio. Le doy paso para que pueda continuar. Bueno, doctora Sandra, muy buenas tardes a todos los que están en este momento conectados desde sus hogares para conocer pues este tema que ha sido tan comentado a nivel nacional. Es decir, se habla mucho de la entidad a nivel nacional, pero muchas veces no sabemos qué es la entidad. Se habla bien y mal. Vamos a conocer hoy parte de lo que es la entidad para que por lo menos quienes hablan bien o mal sepan de quién están hablando bien o mal, ¿sí? Y además sepamos qué hace la entidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra presentación en el día de hoy. ¿Cómo es la DIAN? Es el tema que vamos a trabajar hoy. Entonces, como les decía, la DIAN, ante todo, es la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales. La DIAN, vamos a ver acerca de la DIAN, cuándo nació, pues cómo se creó, cuál es su funcionamiento, cuáles son su organización. Entonces, estos son los aspectos generales de la DIAN: estructura, naturaleza, competencia funcional, procesos, planteamiento estratégico. Comencemos entonces a ver la estructura. En su creación, la DIAN pues nació con el decreto 2117 de 1992. ¿Por qué decimos que nació con ese decreto? Porque anteriormente conocíamos lo que era la TI y la DAN, pero ya debido a una fusión que se hizo mediante ese decreto, empezamos a conocer a la DIAN como la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual ya se materializó el 1 de junio del año 1993. Posteriormente, su estructura fue o ha venido siendo modificada. ¿Por qué? Por ejemplo, con el decreto 1071 se determinó cuál iba a ser la organización que todavía rige actualmente de la DIAN, y luego con el decreto 4048 del año 2011 se determinó también la estructura actual de la DIAN. Este decreto realmente modificó algunos artículos del decreto 1071 y adicionó otros para dar la estructura que conocemos actualmente. Es decir, si alguien quisiera en este momento conocer cómo funciona en detalle la entidad, es decir, qué hace pormenorizadamente cada una de sus dependencias, tendría que acudir a este decreto, al 4048, obviamente con sus reformas posteriores, como es la que se hizo a través del decreto 1292. Adicionalmente, se le han hecho ajustes con el decreto, por ejemplo, 4173 de noviembre de 2011, creando una unidad muy especial para el funcionamiento de la DIAN, especialmente para el control de la DIAN, como es la Unidad Administrativa Especial, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales, un poquito extenso su nombre, ITRC, mejor conocido así, del cual hablaremos al final de la charla. También el decreto 4176, que ustedes ven en sus pantallas, del 3 de noviembre, se asignaron algunas funciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la DIAN. ¿Como cuáles funciones? Como por ejemplo, administrar el registro de contratos de importación de tecnología y de exportación de servicios,
así como fijar los criterios y expedir las certificaciones de exportación de productos colombianos y de importación de productos. Precisamente lo que hace es certificar la exportación de productos mejor. Luego, entonces, ya entramos de manera detallada, discúlpenme aquí, sí, entramos ya de manera detallada a ver el organigrama del nivel central. Recordemos, la DIAN tiene el nivel central y el nivel territorial o seccional. Vamos a centrarnos en esta diapositiva a hablar del organigrama del nivel central. Entonces, el nivel central, como ustedes pueden ver, tiene una cabeza que es el director general. Es a nivel nacional. Este director es el director a nivel nacional de la DIAN. Tiene a su alrededor una serie de oficinas y comités de asesoría y de debate o de discusión de algunos temas importantes. Por ejemplo, es el Comité de Selectividad Aduanera, el Comité Técnico de Programa de Campañas de Control, el Comité Jurídico Nacional y los demás comités que ven ustedes alrededor del director general. Allí, por ejemplo, me atrevería a hablar de una vez del Comité Técnico, por ejemplo, de Programas y Campañas de Control. Recuerden ustedes que cuando un funcionario de nuestra entidad visita a una empresa, pues es necesario que ese funcionario se identifique como funcionario de la DIAN. No puede llegar cualquier persona a decir, yo soy de la DIAN, haga el favor y me muestra sus estados financieros, etcétera, etcétera. No, tiene que identificarse y además debe presentar como medio de identificación, además de su carnet, un autocomisorio mediante el cual le digan, vea, a este funcionario se le está facultando para revisar tales asuntos de la entidad. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes cuando un funcionario de la entidad se acerca a su empresa? Sencillamente, en primer lugar, pedirle su carnet y luego pedir el autocomisorio, ¿ya? Y luego, si ustedes quieren verificar aún más, pueden acudir a la página de la entidad, a nuestra página web, y en la parte inferior van a encontrar un link donde pueden ustedes consultar si ese funcionario está facultado o no para realizar esas visitas. Entonces, ahora sí continuemos luego de hablar de los comités. Tenemos además unas direcciones en el nivel central. Son las que ustedes ven en sus pantallas. Son la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica, la de organizacional, la jurídica, la de ingresos, la de aduanas, la de gestión de fiscalización y la de gestión de policía fiscal y aduanera. Entonces, dentro de la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica, podemos encontrar algunas dependencias, digámoslo así, que son, como su nombre lo dice, las que facilitan que la entidad funcione desde el punto de vista administrativo. Entonces, ¿a qué se dedican las subdirecciones que hacen parte de esa dirección? Vemos que está, por ejemplo, la de gestión de personal, obviamente a la selección, a la contratación del personal que requiera la entidad para su funcionamiento. Está la subdirección de recursos físicos, de gestión de recursos físicos, que es la que se encarga de toda la parte de contratación, por ejemplo, de inmuebles que se requieran para el funcionamiento de las diferentes sedes o puntos de contacto. Está la de recursos financieros, la que maneja la plática, digámoslo así, coloquialmente. La de gestión comercial, la que se encarga de hacer los remates, por ejemplo, de facilitar de pronto algunas bases de datos, bien sea pagas o no, para los contribuyentes. Una muy especial que es la de control disciplinario interno, que pues obviamente tiene que ver con la verificación del buen comportamiento de todos los funcionarios y el cumplimiento de la ley disciplinaria. Vemos otras direcciones, todas son importantes, obviamente. Solamente me voy a referir a algunas que creo que conveniente que ustedes conozcan un poquito más a fondo. Está pues entonces la Dirección de Gestión de Ingresos, por ejemplo. De esa Dirección de Gestión de Ingresos depende la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas y la de Asistencia al Cliente. ¿Por qué Asistencia al Cliente junto con Recaudo y Cobranzas? Nos preguntaremos. Sencillamente porque, como ustedes bien saben, una gran parte del recaudo de la entidad
se hace a través de algo que nosotros llamamos el proceso de gestión masiva, es decir, la presentación virtual de las declaraciones y el pago también virtual que se hace a través de la red bancaria. Entonces, está asociado también con el ingreso, porque ustedes piensan una gran parte del recaudo que hace la entidad se dice que es vegetativo, es decir, lo único que nosotros tenemos que decir es, señor contribuyente, el vencimiento para presentar su declaración y pago de la misma es en tal fecha, y el contribuyente acude sencillamente a cumplir con sus obligaciones. En otros casos, entonces sí tendrá que actuar la Subdirección de Gestión de Recaudos y Cobranzas a través de los brazos que tiene en las diferentes direcciones seccionales. Bueno, tenemos entonces también la Dirección de Gestión Jurídica, importantísima. De esa Dirección de Gestión Jurídica depende de normativa y doctrina. Entonces, la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina, por ejemplo, se dedica a realizar los pronunciamientos oficiales de la entidad, ¿sí? En cuanto a la existencia de vacíos que puedan quedar de las demás normas, de las normas superiores, como por ejemplo pueden ser los decretos o las leyes. Esa es la voz oficial de la entidad. Entonces, ¿cómo se pronuncia la entidad? A través de conceptos y de oficios, pronunciamientos oficiales, quiero decir, que son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la entidad y son como un criterio de orientación para todos los contribuyentes. Tenemos entonces también la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos. Para quienes sean abogados sabemos lo que es un recurso jurídico, ¿sí? Entonces es la voz de la persona contra quien se le está profiriendo un acto administrativo. Esa persona tiene voz también para pronunciar sus desacuerdos respecto de ese acto administrativo. Y esa voz son los recursos. Recursos como el de apelación, el de reposición, el de queja, etcétera, ¿sí? Tenemos también la Subdirección de Gestión de Representación Externa. Como su nombre lo dice, es la que representa externamente a la entidad frente a los diferentes litigios, digámoslo así, que se puedan presentar en contra de ella, pues de ella y del Estado, porque la DIAN, recordemos, que lo que hace es representar al Estado en los temas tributarios, aduaneros, cambiarios e internacionales en cuanto tiene que ver con tributación. Tenemos otra dirección importante que es la de gestión de fiscalización. Esta Dirección de Gestión de Fiscalización pues tiene las subdirecciones de acuerdo con sus funciones, es decir, con las funciones que tiene la DIAN. ¿Cuáles son sus funciones? Pues sencillamente la administración de los temas tributarios, aduaneros, cambiarios y pues obviamente los de gestión de fiscalización internacional. Entonces, fíjense que allí la Dirección de Gestión de Fiscalización tiene su apoyo en todas las áreas que maneja la entidad. Bueno, pues podría seguir desarrollando las demás direcciones, pero creo que ahí demoraríamos un buen tiempo. De cualquier forma, ustedes van a poder encontrar, como les digo, en el decreto 4048 y sus modificatorios, toda la información relacionada con cada una de estas dependencias. Si ustedes notan en la parte inferior central, hablamos de unas direcciones seccionales. Pues bien, las direcciones seccionales van a ser un reflejo precisamente de lo que es la DIAN en el nivel central. Veámoslo. Encontramos entonces que en todo caso la dirección general pues sigue siendo, como lo dijimos en un principio, la tutora de todas las dependencias de la entidad. También encontramos debajo de ella en el orden jerárquico el despacho del director seccional. El director seccional también va a tener unos comités a su alrededor de asesoría o de apoyo. Y finalmente, en la parte inferior, encontramos ya no subdirecciones como lo veíamos en el nivel central. Allí lo que estamos viendo son ¿qué? Divisiones. Y la existencia de esas divisiones, pues, ¿de qué dependerá?
de la necesidad que tenga la entidad de crear allí esas divisiones o esas dependencias para cada seccional. Es decir, no van a ser las mismas dependencias para una dirección seccional que esté en frontera, donde tenga que manejarse el tema de aduanas, que para una que no, ¿sí? También, obviamente, existe la posibilidad de crear comités y también grupos internos de trabajo, que ya no son grupos tan formales como los que aparecen aquí en el organigrama, sino son sencillamente grupos que se conforman de acuerdo también con esas necesidades. Debemos entender que toda creación de dependencias, pues obviamente implica costos. Y la idea es que, por ejemplo, en esos casos donde no se requieren más de 5 funcionarios en determinada área, pues no se cree la dependencia, sino que se trabaje a través de grupos internos de trabajo. Pasemos entonces a hablar de la naturaleza de la entidad. ¿Cuál es la naturaleza de la DIAN? Lo dijimos en un principio, es una unidad administrativa especial del orden nacional y tiene las siguientes características. Es eminentemente técnica y especializada. ¿Por qué? Porque únicamente se dedica a la administración de impuestos, de aduanas, de cambios, ¿sí? Como lo dijimos. Tiene personería jurídica. ¿Qué es tener personería jurídica? Que puede actuar por sí misma, ¿sí? Se puede representar a sí misma, es decir, a través, obviamente, de su representante legal. No necesariamente es el ministro, en este caso, el que la representaría, sino el director de la DIAN, el que representa para todos los aspectos a la entidad. Especialmente, obviamente, si existen algunos demandas en el contencioso administrativo, pues será el director el que la represente, obviamente a través de sus delegados, a través de los abogados, como dijimos, que van a depender también de la Dirección de Gestión Jurídica, ¿sí? Y representación externa. Tiene además autonomía administrativa, autonomía presupuestal, tiene patrimonio propio y está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el organigrama del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Y para qué lo tenemos aquí? Para explicar entonces cuál es la diferencia entre una entidad adscrita y una vinculada. Como ustedes se dan cuenta, la DIAN es la primera de las entidades que aparece allí como otras. Por ejemplo, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Unidad Administrativa Especial de Protección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, la UIAF, o sea, la Unidad de Información de Análisis Financiero, etc. Pero al otro lado vemos las vinculadas. ¿Cuáles son las vinculadas? Algunas. Por ejemplo, Fiduprevisora, el Fondo de Garantías de Cooperativas, de entidades de cooperativas, la Sociedad de Activos Especiales SAE, Coljuegos, etc. Si lo notamos, las entidades vinculadas tienen mayor autonomía desde el punto de vista ¿qué? De contratación. Es decir, mientras las entidades adscritas tienen que acudir en todos los casos a contratar a través de la ley 80, siguiendo todos los requisitos, por ejemplo, para una licitación pública abierta. En el caso de las entidades vinculadas, no tienen que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas tienen que competir con otras empresas privadas. Por lo tanto, regirse bajo la ley 80 de contratación para poder suscribir contratos, pues obviamente sería bastante dispendioso, les quitaría bastante tiempo y no podrían competir fácilmente con el sector privado en cuanto a sus funciones. Por ejemplo, la previsora. Seguramente ustedes, o la previsora, ¿a qué se dedican la previsora? Pues a colocar seguros, ¿cierto? Seguros en el sector público y privado. Si, por ejemplo, tuviesen que acudir a la ley 80 para contratar, pues estarían en gran desventaja frente a las demás aseguradoras, las aseguradoras privadas, ¿sí? Esa es una de las, tal vez la principal característica que diferencia, que distingue a las entidades adscritas de las vinculadas. Entonces, la DIAN, no lo olvidemos, seguramente será por ahí tema de alguna evaluación, si es que ustedes piensan concursar en alguna convocatoria de las que acostumbra hacer la DIAN.
será algún tema de evaluación de que si la DIAN es una entidad adscrita o vinculada. ¿Cuál es el objeto de la entidad? Entonces, el objeto de la DIAN es ayudar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Les voy a dejar un minuto para que lo relean, por favor, me parece bien importante esta diapositiva. Decíamos que el objeto de la entidad es ayudar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico. Bueno, ¿por qué les decía que es importante el objeto de la entidad? ¿Y cómo así que garantizar la seguridad fiscal y el orden público? ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que en una situación como en la que nos encontramos en este momento, ¿sí? Que es una situación muy especial, donde el Estado requiere inyectar recursos a la economía para que ésta siga funcionando. Y no solo inyectar recursos, sino también proteger, ¿sí?, algunos sectores sociales de nuestra comunidad, ¿sí? Algunos sectores, como por ejemplo madres, cabeza de familia que se dedican a cuidar a los niños en los hogares, ¿ya? Los mismos hogares del ICBF, por ejemplo, todo lo que es el mantenimiento de los hospitales, ¿ya? Todo lo que es salubridad. Y además, responder a todos esos requerimientos que están haciendo todos los sectores, porque yo creo que no hay ninguno que se salve de decir el gobierno debería ayudarnos en este momento. Estamos poniendo a trabajar porque no estamos recibiendo salario. Pues todas estas medidas de protección que realiza el gobierno, ¿con base en qué las puede realizar? ¿Cómo puede inyectar ese dinero? ¿Cómo puede decir, vamos a aportar 350.000 pesos para que las personas que han quedado sin empleo, ¿sí?, o para que los empleadores mejor paguen esos 350.000 pesos a esas personas para que tengan como su... ¿De dónde sale ese dinero? Pues sencillamente mucha parte de ese dinero sale de nuestros impuestos. ¿Y quién recauda los impuestos? Pues la DIAN, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si la DIAN no parara, ¿sí? En este momento, como han parado, como han dejado de trabajar muchas otras empresas, pues sencillamente no se podría garantizar el orden público económico en primer lugar. Y luego, si no se recauda, pues tampoco se está recaudando, se está pudiendo asegurar la seguridad fiscal, porque uno de los compromisos que tiene el Estado colombiano precisamente es cumplir con el pago de la deuda, ¿sí? Habrá que renegociarlo, obviamente, pero en todo caso, el pago de la deuda también, ¿de dónde se hace? Pues de nuestros impuestos, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Pues mediante la administración y control ¿de qué? Del cumplimiento de las obligaciones que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿sí?, con el Estado, nosotros como contribuyentes desde el punto de vista tributario, aduanero y cambiario. ¿Y todo esto para qué? ¿Ya? Para generar equidad. Los impuestos, como ustedes bien saben, la gran mayoría de ellos, ¿sí?, están diseñados para cobrar a aquel que más tiene, pues más se cobra. Eso genera equidad, ¿sí? Y todo esto se tiene que hacer dentro de un principio de transparencia y siguiendo la normatividad. La normatividad que expide ¿quién? Nuestro Congreso de la República. Y en excepciones como la actual, pues nuestro presidente. Bueno, ¿cuál es la jurisdicción de la entidad? Pues la jurisdicción de la DIAN es todo el país, sencillamente. ¿Por qué? Porque la DIAN hace presencia, debe hacer presencia a través de sus direcciones seccionales o delegadas y a través, obviamente, de sus puntos de contacto en todo el país, ¿sí? Entonces, hay direcciones seccionales de impuestos y aduanas, hay de impuestos. Y hay delegadas también de impuestos y aduanas, en la cantidad que ustedes pueden observar en la diapositiva. ¿Quién es el representante legal? O mejor, antes de ello, ¿cómo se designa el representante legal de la entidad?
Pues el representante legal lo designa, ¿sí?, el presidente de la República. Es un cargo de libre nombramiento y remoción, y el nombramiento es ordinario, ¿sí?, por parte del presidente. No cualquiera puede ser director de la DIAN, no porque sencillamente no lo pueda, sino porque tiene que tener unas capacidades, unos conocimientos, especialmente por ser una entidad técnica. Pues nuestro director tiene que tener unos conocimientos tributarios, aduaneros o cambiarios, y tener algún tipo de experiencia en estos temas, ¿sí? No como sucede en muchos casos, el director puede ser sencillamente un director nombrado políticamente, ¿sí?, un cargo político. El ideal es que sea una persona conocedora de lo que hace la entidad. Para nuestro caso, el actual director es el doctor José Andrés Romero Tarazona, quien pues cuenta con todos los estudios que ustedes pueden observar en la parte inferior de la diapositiva. ¿Cuáles son las funciones de la DIAN? Ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Pues sencillamente administrar los impuestos, los tributos aduaneros, actuar como autoridad doctrinaria y estadística, y controlar y vigilar el cumplimiento del régimen cambiario. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces, comencemos por administrar los impuestos. ¿Cuáles impuestos administra DIAN? Miren ustedes en la diapositiva a ver si están de acuerdo. Seguramente no están de acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que allí aparecen pues una serie de impuestos que aparentemente no están vigentes ya, ¿sí? ¿Pero por qué siguen apareciendo allí? Pues sencillamente porque existen algunos contribuyentes que pueden tener procesos abiertos, ¿sí?, sobre esos impuestos. No han prescrito esos procesos, pueden estar abiertos. Por lo tanto, el impuesto, si bien no existe para el contribuyente en cuanto a la declaración y pago, pues sí existe para la DIAN, para el efecto de su control y cobro, ¿sí?, para su administración, en términos generales. ¿Y cuáles impuestos administra la DIAN? Acostumbro yo a decirles en estas capacitaciones, cierto que el impuesto predial, cierto que valorización, cierto que degüello de ganado menor, cierto que, y resulta que empieza uno a ver las caras, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Ya? Importantísimo tener muy claro cuáles son los impuestos que administra la entidad y cuáles son los que administran las secretarías de Hacienda o tesorerías departamentales y locales. Los impuestos nacionales son los que administra la DIAN, ¿sí? Pero para el contribuyente, impuestos son impuestos. Por eso desde los NAF es importante, repito, que se aprendan a distinguir los impuestos nacionales que administra la DIAN de los distritales, para no enviar, por decir algo, a una consulta de un impuesto nacional a un contribuyente a la DIAN cuando es un impuesto departamental o sencillamente municipal. Entonces, uno de los últimos impuestos que se han creado pues es el régimen simple de tributación que ustedes ven, el simple lo llamamos comúnmente, pero ahí hacen falta muchos otros, ¿sí? Ya también ustedes los podrán ver con mayor detalle consultando nuestra página. Aquí, por ejemplo, ven en la diapositiva las declaraciones que se presentan por algunos de esos impuestos. Ven, por ejemplo, el gravamen de movimientos financieros, ven, por ejemplo, gasolina y SPM. Muchos de estos impuestos, o la gran mayoría, pues se presentan virtualmente, ¿sí? Hay algunas excepciones donde todavía tenemos formularios litográficos en papel, pues, pero únicamente para quienes no lo pueden hacer o no están obligados a hacerlo virtualmente. La idea es que en este momento todo mundo pueda presentar todos los impuestos de manera virtual. Administrar los tributos aduaneros. ¿Cuáles son los tributos aduaneros? Pues nosotros lo llamamos, o el común de la gente lo llama aranceles, ¿sí? ¿Responde a qué? A sencillamente unas tarifas que se
aplican a las importaciones o a las exportaciones de algunos bienes y servicios por parte de nuestro país y también por parte de otros países. Aquí vemos algunos formularios, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la declaración aduanera de importación, la declaración de importación simplificada, la declaración de la de exportación, la del régimen de depósito aduanero, etc. Pero como les había dicho, pues muchas de estas declaraciones, ¿sí?, las hacen actualmente de manera virtual, ¿sí?, especialmente en el régimen aduanero. Administración de los... Entonces, veamos esta diapositiva. La administración de los impuestos, de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior comprenden ¿qué? Su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué me detengo acá? Porque prácticamente esta diapositiva nos resume la tarea de la DIAN, ¿sí? ¿Qué hace la DIAN? Pues sencillamente le dice a un contribuyente, oiga señor, estos son los requisitos para que usted esté obligado a declarar renta. Le informa, ¿cierto? Entonces le dice, usted debe declarar y si le da lugar, pues debe pagar, ¿sí?, esa declaración en tal tiempo. Bueno, ¿qué pasa si ese señor dice, no, pues yo no cumplo los requisitos o sencillamente de pronto sí los cumplo, pero yo no quiero pagar y no pago? Entonces, ¿qué dice la DIAN? Pues entonces yo tengo una facultad que es la de recaudar, una función, ¿sí?, que es la de recaudar. ¿Cómo recaudo? En primer lugar, ¿sí?, convenciéndolo de que usted debe pagar y orientándole. Pero si usted no quiere, pues entonces ya tengo otros medios coactivos, ¿cierto?, para lograr que usted me pague. Entonces empezamos ya a fiscalizar, ¿sí? ¿Cómo fiscalizo? Pues sencillamente a través de algo que nosotros denominamos información exógena, que es la información que nos suministran, por ejemplo, las notarías, los bancos, prácticamente todas las entidades en el país están obligadas a suministrarnos información. Ustedes habrán escuchado decir, es que la DIAN no sabe todo. Pues sí, prácticamente la DIAN no sabe todo, pero es a través de la información que nos dan a conocer, por ejemplo, las notarías, por ejemplo, las oficinas de registro de instrumentos públicos, por ejemplo, las oficinas de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces sabemos qué casa vendió, por cuánto la vendió, si también compró un vehículo o si lo vendió, si tiene arrendado un inmueble, si, bueno, etcétera. Todo eso lo sabemos a través de la información exógena. Nosotros acudimos entonces a la información exógena, ¿para qué? Para determinar, ¿sí?, qué bienes tiene el contribuyente y especialmente qué cuentas bancarias, porque los bancos también nos informan, ha movido o tiene ese contribuyente y qué dinero ha movido a través de esas cuentas. ¿Para qué? Para poder determinar si ese contribuyente está o no obligado a declarar, ¿sí? Si está obligado a declarar, entonces le decimos, señor, mire, esto era lo que usted estaba obligado a declarar, ¿sí? ¿Cómo le decimos? Presentándole una liquidación, ¿sí? Ya es por parte de la entidad por quien se presenta o se le da a conocer a ese contribuyente esa liquidación de esa declaración. Entonces, ¿qué pasa si el contribuyente recibe esa liquidación propuesta por la entidad y dice, no, lo que pasa es que yo no tengo todos esos bienes, yo esos bienes ya los vendí, además ese ingreso tampoco lo tengo, ese ingreso me bajó? ¿Qué está haciendo en ese momento entonces el contribuyente después de que la DIAN le presentó esa liquidación oficial? Pues el contribuyente está presentando ¿qué? Los recursos de los que hablamos en principio, ¿cierto? Dice, no, la DIAN no tiene razón o la DIAN tiene razón. Si el contribuyente discute y la DIAN dice, tiene razón en esta parte, tiene razón en esta otra, entonces usted debe pagar tanto. Y el contribuyente en todo caso dice, pues no pago, ¿qué hace? Pues ahí entonces es donde entra a cobrarle de manera coactiva, es decir, inicia un proceso
que se rige por el Estatuto Tributario, es una reglamentación especial, no es la del Código Civil en este caso, el Código de Procedimiento Civil, sino el Estatuto Tributario, para iniciar la acción de cobro y llegar incluso hasta el embargo y remate de los bienes que pueda tener para lograr que el pago de la obligación, ¿ya? Luego entonces, si por decir algo el contribuyente había declarado, esto ya es otro caso, el contribuyente había declarado, pero se dio cuenta que hizo un pago en exceso o un pago de lo no debido, es decir, pagó más de lo que debía pagar, pues entonces tiene derecho a pedir una devolución. ¿En qué otros casos el contribuyente, por ejemplo, tiene derecho a pedir devoluciones? Pues últimamente el contribuyente puede declarar, ¿sí?, no necesariamente para pagar, sino porque el empleador le hizo unas retenciones en la fuente, ¿sí? Y finalmente no tuvo que pagar todo lo que se le hizo de retención, ¿sí? ¿Qué es la retención? De una vez, porque de pronto los puedo confundir. La retención es un pago anticipado, es un mecanismo de pago anticipado del impuesto, donde los empleadores retienen precisamente parte del salario, un porcentaje del salario, como pago anticipado para pagar anticipadamente, en este caso, el impuesto de renta del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, si ve el contribuyente o el empleado, ¿sí?, que se le retuvo más, pues puede declarar, ¿para qué? Pues para pedir la devolución de lo que se le retuvo en exceso. Bueno, finalmente, ¿qué pasa si el contribuyente definitivamente no declaró o no pagó? Pues la DIAN tiene la facultad de sancionar. Es decir, no solo paga lo que tenía que pagar según la declaración, sino también paga una sanción por no declarar y unos intereses seguramente si te le daba valor a pagar. Bueno, esa es la razón por la cual me detuve. Espero que haya quedado pues mínimamente explicada esta diapositiva para conocer las funciones desde el punto de vista genérico que tiene la entidad. ¿Qué más hace la entidad? Controlar y vigilar el cumplimiento del régimen cambiario. ¿Cómo así que la DIAN tiene que ver con lo cambiario? Pues sí, la DIAN tiene que ver con lo cambiario en el sentido de que en colaboración con el Banco de la República, ustedes están viendo en la parte inferior izquierda de sus pantallas algunas declaraciones, declaración de cambio de importaciones, declaración de cambio por exportaciones. Entonces les decía que conjuntamente con el Banco de la República, la DIAN tiene que vigilar, ¿sí?, qué cantidad de dinero ingresa o sale por concepto de exportaciones u otras operaciones de carácter internacional, previendo que no ingrese al país dinero, ¿sí?, sin sustento de una operación económica. Porque de lo contrario, ¿qué estaría entrando? ¿Qué estarían realizando? Un lavado de activos. Me explico un poco mejor. Una persona puede exportar o sacar del país algunos bienes, ¿sí?, a otro país y necesariamente pues está en la obligación de traer esas divisas a través del mercado cambiario, a través de los bancos. Pero puede suceder que esa persona se pase de vivo y en lugar de traer al país el producto de esa exportación, el dinero que le generó esa exportación a través del mercado cambiario, intente traerlo al país en el bolsillo. Pero no solo intente traer al país el producto de esa exportación, sino que traiga unos dolaritos, unos miles de dólares más. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sencillamente estaría lavando dinero. Si no puede sustentar, ¿de dónde provienen esos miles de dólares más? ¿De dónde podrían, por ejemplo, provenir esos miles de dólares más? Pues de temas como, sencillamente, el narcotráfico, ¿ya? Eso es lo delicado de tener dineros por fuera del mercado cambiario, que si usted no puede sustentar ese ingreso, pues sencillamente se presumiría de allí, ¿sí?, que está lavando activos. Ejemplos hay muchos. ¿Y qué pasa entonces si, por decir algo, ingresa muchísimo dinero al país, ¿sí?, muchísimas divisas al país, ¿sí?,
¿qué pasa con las exportaciones y qué pasa con las importaciones? Pues eso, de una u otra manera, ¿sí?, va a afectar el poder adquisitivo de nuestro dinero. Es decir, en un caso va a generar inflación o en otra deflación. Y en un caso va a afectar a los importadores y en otro caso a los exportadores. ¿Sí ven? Entonces, por eso, junto con el Banco de la República, ¿qué busca la entidad? Busca un equilibrio, ¿sí?, en el mercado cambiario, para que no se vean perjudicados ni los importadores ni los exportadores en uno u otro caso, inflación o deflación. Fíjense que aquí la DIAN no necesariamente está captando recursos para el Estado, sino sencillamente está vigilancia y control, ¿sí?, coadyuvando en la vigilancia y el control del ingreso y salidas de divisas del país, lo que hemos conocido como la balanza cambiaria, ¿sí?, y la balanza comercial. También, como vimos anteriormente, desde el punto de vista de aduanas, la entidad no necesariamente recibe muchísimo ingreso para el Estado desde el punto de vista aduanero. No, allí cumple otra función, que es evitar el ingreso ¿de qué? De contrabando, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando entra mucho o cuando entra mucho no? Cuando entra contrabando al país, pues esos bienes se distribuyen en el mercado a un costo inferior al de la producción generalmente que tiene en el país. Es decir, producir un par de zapatos en Colombia tiene unos costos. En China tiene unos costos diferentes. Obviamente las calidades pueden ser diferentes, ¿sí? Pero entonces, si entran esos zapatos chinos al mercado sin pagar aranceles, pues entran a competir con la industria nacional seguramente a un costo inferior. Y muchas veces entran a distribuirse por redes no santas, ¿sí?, como es, por ejemplo, las calles, donde ni siquiera se paga servicios, no se pagan empleados, no se pagan arriendos, etc. Pero lamentablemente muchos de nosotros nos acostumbramos a comprarlos allí en el mercado informal, ¿ya? ¿Eso va en detrimento de qué? Pues sencillamente de la industria nacional, quienes sí, si son formales, obviamente, deben pagar ¿qué? Generar empleo, primero que todo, a través del pago de las nóminas, ¿cierto? Pagar luz, pagar agua, pagar servicios en términos generales, pagar arriendos, pagar impuestos, etcétera. Fíjense que entonces, cuando nosotros estamos comprando contrabando o estamos permitiendo el ingreso de contrabando, estamos atentando contra la economía, no solo contra la industria determinada de calzado, sino contra la economía general de nuestro país. Hay que tomar conciencia en ese sentido y la DIAN, le repito, ¿sí?, no recibe mucho ingreso, ¿sí?, por el hecho de controlar el contrabando, sino se dedica a generar un bien general, ¿ya? Un bien general para nuestra economía, para el funcionamiento del Estado. Además, la DIAN actúa como autoridad doctrinaria y estadística. Ya lo dijimos, que la DIAN se pronuncia oficialmente a través de ¿qué? De conceptos y oficios. Además, también pues se pronuncia respecto de temas como los temas especiales de importación, exportación, zonas francas y pues sociedades de comercialización internacional. Todos los temas pues que tienen que ver con su misión. Entremos entonces a la competencia funcional. Ya lo hemos dicho que la DIAN tiene competencia pues a nivel nacional y que sus bracitos o sus brazos son las direcciones seccionales. ¿Direcciones seccionales de qué clases hay? Pues hay direcciones seccionales solo de impuestos, es decir, hay un solo director de impuestos. Direcciones seccionales de aduanas, donde hay un director para ese tema, ¿sí? Directores seccionales de impuestos y aduanas, ¿sí? Entonces allí hay un director para los dos temas, ya no para cada tema, sino para los dos temas. Ahí están las ciudades para las cuales existen esos directores. Y existen unas direcciones delegadas, ¿ya? Una dirección delegada es aquella que depende de una dirección seccional. Y como se darán cuenta ustedes, la gran mayoría de ellas están ¿dónde? En las fronteras de nuestro país. Entonces, estas direcciones seccionales, por ejemplo, en el caso de la dirección
delegada de Pamplona, pues ella depende de ¿cuál? De la dirección seccional de Cúcuta, ¿ya? Y opera pues para todo el departamento, especialmente en cuanto a temas de aduanas. Miremos los procesos. ¿Cuáles son los procesos que se desarrollan en el interior de la entidad? Pues hay unos procesos estratégicos, como es la inteligencia corporativa, tiene que ver con toda la parte de planeación, por ejemplo. Hay unos procesos misionales, el deber ser, lo que tiene que hacer la entidad, son los procesos misionales, donde están los de gestión masiva, del cual ya les había hablado antes, recaudación, fiscalización, bueno, lo que desarrollamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que es la función central, pues, de la entidad. Luego, los procesos de apoyo, donde encontramos los servicios informáticos, los de gestión humana, la parte administrativa, los de evaluación y control, disciplinaria y otros que vamos a ver ahora más adelante, y obviamente están las de entrada y salida. Planeamiento estratégico. Dentro del planeamiento estratégico, entonces, está la misión y la visión. A ver, en el fondo tenemos que entender que el quehacer de la DIAN, ¿cuál es? Pues administrar, ya como lo hemos repetido, administrar ¿qué? Los impuestos, los aranceles, o sea, todo el tema aduanero, todo el tema cambiario y fiscalización internacional. Pero en todo caso, dentro del plan estratégico que se hace para 4 años, pues hay una misión y una visión específica que se plantea a partir de los planes gubernamentales, los de presidencia. Entonces, en este caso, hablamos de facilitar y garantizar el entendimiento, cumplimiento de los deberes tributarios, aduaneros y cambiarios para contribuir a la seguridad fiscal del Estado y la competitividad del país. Garantizar el entendimiento, debo resaltar acá, porque en la medida en que el contribuyente entiende, sabe, conoce las obligaciones que tiene frente al Estado, pues obviamente se le va a hacer más fácil cumplirlas. ¿Cuál es la visión? Es decir, ¿a dónde le apuntamos en este cuatrenio? Pues ser reconocida la entidad, la DIAN, como una organización innovadora y referente del Estado y de otras administraciones del mundo, generando confianza y orgullo. Ya le voy a hablar más adelante también, cuando hablemos de los NAF, vamos a hablar de la confianza, ¿sí? De la, que se debe tener en la entidad, o que busca que la entidad se tenga en ella. Objetivos estratégicos. Entonces, son 4, básicamente, acercarnos al ciudadano. Nuevamente tendremos que referirnos allí en los NAF a este objetivo, a la cercanía que tenemos con el ciudadano. Precisamente ahora lo estamos haciendo mucho o de manera intensiva a través de los medios como virtuales, llegando mucho al contribuyente. La transformación tecnológica, fortalecernos, es importantísimo el fortalecimiento porque ¿cuál es el principal activo de la entidad? Pues obvio, muchos diríamos, no, el talento humano, pero ¿qué pasa con el talento humano? Pues lamentablemente el talento humano viene y va, ¿sí? Entonces, digo yo, el principal elemento o activo de la DIAN es la información, pero la información debe ser bien tratada, ¿ya? Y debe estar muy bien coordinada para poder generar resultados, ¿ya? Es decir, es cierto, podemos tener muchas bases de datos, pero si no tenemos la forma de hacer un análisis a fondo, estadístico, ¿ya? De esas bases de datos, pues no vamos a lograr nuestro objetivo, que es ¿qué? Controlar, fiscalizar, etc. La transformación del talento humano, pues importantísimo, la actualización ante todo, que debe tener el talento humano de la entidad, estar al día desde el punto de vista, por ejemplo, tecnológico y normativo. Y finalmente, la legitimidad. ¿Por qué? Porque si la entidad no es reconocida por los contribuyentes, por la ciudadanía, pues sencillamente no va a generar un respeto. Por eso nos preocupa mucho cuando se habla mal de la DIAN. Lamentablemente, si por ejemplo nosotros vamos a buscar en este momento, por decir algo, una imagen en Google de la entidad, pues vamos a encontrar una serie de caricaturas, ¿sí?
de fotografías, de mensajes que van en detrimento de la imagen de la entidad, lo cual genera deslegitimación de la DIAN como autoridad. Por eso nosotros nos estamos preocupando mucho en este momento en generar una buena imagen, pero una buena imagen a través de qué? Del servicio, especialmente de la facilitación de los procesos para que el contribuyente, quien sabe, quien es consciente que debe cumplir unas obligaciones, no con la DIAN, con el Estado, lo pueda hacer fácilmente. ¿Y quién es nuestra gente? ¿Quién es la gente de la cual hablamos? Pues sencillamente somos personas naturales que prestamos el servicio al Estado a través de la DIAN, ¿sí? Y que somos vinculados como a través de un concurso, ¿sí? Para ser servidores de carrera. Ahora precisamente están programados algunos concursos para este y los años siguientes para que los mejores profesionales o los mejores técnicos, ¿sí? Puedan ingresar a prestar el servicio al Estado a través de la DIAN, ya a través de esos concursos que se convocan a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil y tienen varias fases o etapas. En un periodo de prueba, ¿sí? En un periodo de prueba durante un término de 6 meses para ver si la persona sí se acopla y si la entidad también se acopla a esa persona, ¿ya? También hay un nombramiento ordinario que es el que a quién se le hace, ya lo dijimos, al director, por ejemplo. Es un cargo libre de nombramiento y remoción y se hace mediante un nombramiento ordinario. O hay nombramientos también provisionales que son transitorios, ¿ya? Y estos empleos provisionales no necesariamente se seleccionan mediante un sistema de mérito. Puede hacerlo la entidad, sí, pero no necesariamente se hace mediante un sistema de mérito previo concurso. Pero su provisión, en términos generales, no podrá exceder de 6 meses prorrogables de acuerdo con las necesidades del servicio y las justificaciones que se den al mismo. Y también hay una posibilidad de vincularse como supernumerario para atender a las necesidades específicas, es decir, por algunos periodos determinados, para apoyar que, por ejemplo, los vencimientos de las declaraciones, las fechas de vencimiento donde se incrementa o anteriormente se incrementaba muchísimo la atención en los puntos de contacto, hoy en día, gracias a Dios, no tanto porque hemos venido siendo más eficaces en el manejo de los servicios informáticos electrónicos o en línea. Bueno, y finalmente, ¿quiénes son los entes de supervisión y de control de la DIAN? Importantísimo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que al fin y al cabo administra la DIAN? Pues el dinero de los contribuyentes que al final viene a convertirse en el dinero de todo el mundo. Hoy en día lo estamos viendo. El dinero de los contribuyentes es el dinero de todos. ¿Por qué? Porque este dinero es el que debe llegar, por ejemplo, a las regiones más apartadas del país para la construcción de vías, ¿cierto? De centros hospitalarios, de escuelas, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente también en el nivel municipal y departamental se hacen algunos recaudos, pero tal vez el recaudo más importante es el que se hace a través de los impuestos nacionales, que debe distribuirse a esas otras localidades, ¿ya? Por eso, los primeros interesados en realizar ese control a los impuestos somos nosotros los ciudadanos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver otras entidades de supervisión y control, como por ejemplo pueden ser el Archivo General de la Nación, pues, en cuanto al manejo de documentación, la Agencia del Inspector de Tributos, de la cual ya hablamos con anterioridad, ¿sí? El famoso ITRC. La Contraloría General de la República, ¿qué es lo que hace? Pues vigilar qué, o controlar mejor qué, la inversión de esos dineros, ¿sí? El manejo que se le da a los dineros provenientes de los impuestos, no solo de los impuestos nacionales. Es bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque también ustedes bien saben, existen contralorías a nivel departamental y municipal. Es una institución importantísima, ¿sí? Por eso es bueno que la respaldemos, que le demos legitimidad también, ¿ya? Y que colaboremos con ella informando, denunciando los malos manejos que se puedan dar de esos dineros públicos. La Contaduría General de la Nación, pues obviamente desde el punto de vista del manejo contable. La Procuraduría General de la Nación, que ¿qué es lo que hace? Pues
sencillamente es el órgano superior desde el punto de vista disciplinario. Recuerden que también tenemos, como lo vemos en la parte inferior, la Subdirección de Gestión de Control Interno Disciplinario, ¿sí? Pero esa subdirección de control puede ser desplazada, mejor, las funciones de esa subdirección puede ser desplazada por la Procuraduría, ¿ya? Cuando ella lo considere pertinente, ¿sí? Cuando la Procuraduría diga, este caso creo que debe estar en mis manos por X o Y razón, ¿sí? Pues sencillamente asume la competencia de esa subdirección. Y la Oficina de Control Interno, que se dedica a verificar que todos los procesos y procedimientos, ¿sí?, de la entidad se cumplan y estén conformes con la normatividad. ¿Y por qué son importantes esos procesos y procedimientos? Pues sencillamente eso es lo que dan alguna seguridad en el manejo y en el control, ¿sí?, de los recursos al interior de la entidad. Es bueno aclarar en todo caso, para aquellos que todavía tengan la duda, que la entidad no maneja dineros físicamente, es decir, los impuestos, el producto del recaudo, no ingresa a cuentas de la DIAN, sino a cuentas del Tesoro Nacional. ¿Ya? Hace muchos años, pues sí, la DIAN recaudaba directamente, ya no. Ya la DIAN no recauda, es decir, no recibe el pago de los impuestos directamente, sino que todos los impuestos deben pagarse, consignarse a través del sistema bancario con destino a unas cuentas del Tesoro Nacional. ¿Ya? Bueno, ya yo creo que podemos terminar con esta diapositiva. Solo me resta darle las gracias por su paciencia, por la asistencia y por el tiempo que han dedicado a esta presentación. Muchas gracias a nombre de la DIAN.